los signos clínicos es parte de las valoraciones que nos van a llevar a realizar luego un diagnóstico nutricional. Entonces, como es una parte de ello, entonces se complementa con el resto de las otras valoraciones. Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que puede, qué implicancias, hasta dónde podemos llegar con estas valoraciones, de tal manera que sea de ayuda para llegar a un diagnóstico mucho más fidedigno. Como decía Yanela, creo que es la que comentó, tenemos que llegar lo más acertado posible, porque si no, sí se puede convertir en una negligencia. Es una negligencia que nos puede llevar a que esa persona pues se enferme más, ¿no? O está llegando al consultorio de nutrición o a la intervención nutricional y en lugar de mejorar o de mantener su estado nutricional, lo podemos realmente deteriorar más, ¿no? Ángel Arata. Sí, yo quería también complementar lo que dicen mis compañeros. Los signos clínicos son unas manifestaciones de algunas enfermedades que se pueden ver a través de la exploración típica por parte del profesional de la salud. Así es, ¿no? Así es, entonces es importante realizarlas para complementar todas estas valoraciones y llegar al diagnóstico mucho más eficiente, mucho más cercano a la realidad. Muy bien, muy bien. Entonces, la interpretación generalmente se evidencia, como ustedes han dicho, ya visualmente o por exploración física, cuando la enfermedad ya se encuentra instalada. O sea, ya es prácticamente en las últimas fases donde ya no hay mayor acúmulo o consumo por un buen tiempo o deficiente consumo de este nutriente, ¿no? Y se interpretan generalmente junto con la antropometría. No es que sean exclusivos, sino que nos dan ciertos indicios de que si esa persona está con bajo peso, extremadamente bajo peso, entonces ya es más notorio esas manifestaciones visuales que podrían estar objetivamente viéndose en el organismo, ¿no? Esto se va a complementar con un examen bioquímico, ¿no? No es lo que les comentaba con el caso que he tenido con mi mami, de que tenía esas manifestaciones y que con el dosaje de la vitamina, específicamente la B2 en este caso, se comprobó que tenía pues una cantidad mínima de concentración, y por lo tanto al ponerle en inyectables, que era la más fácil absorción, de inmediato recuperó esta problemática, ¿no? No siempre se dan estos casos, pero luego, si tú haces una anamnesis alimentaria y ves que precisamente tiene deficiencias de uno o de varios nutrientes en el mes, en la semana o diario, ya puedes arriesgarte también a que puedas determinar un diagnóstico de deficiencia de ese nutriente. Pero siempre tenemos que tener la antropometría, ¿no? La bioquímica, la parte dietética y lo que estamos hablando ahorita, que es el tema de signos clínicos. Bien, entonces, ¿cómo los clasificamos? Hay tres tipos de estas interpretaciones. Hay un grupo de signos clínicos que sí están relacionados directamente con el déficit de uno o más nutrientes. Estos son signos de reconocida utilidad para la evaluación del estado nutricional y están obviamente relacionados o íntimamente relacionados con un déficit que puede ser actual o de un pasado reciente. Entonces, este es el que generalmente lo utilizamos cuando vamos a una comunidad y vamos a evaluar la parte de
de deficiencias de signos clínicos. En el grupo 2 que tenemos, signos que indican probable malnutrición prolongada en combinación con otros factores, ¿no? No necesariamente es una deficiencia, estamos en duda. Y lo complementamos con un dosaje o con la parte dietaria. Signos que deben investigarse más a fondo y donde intervienen en parte con otros factores crónicos y aparecen en grupos económicamente deprimidos, ¿no? Generalmente, tampoco, ya les expliqué que no necesariamente es porque no hay el dinero, sino porque tienen el dinero pero lo invierten más en otras actividades, en otros rubros, y muchas veces es por desconocimiento. Y el grupo 3, que no tiene mayormente relación con el estado nutricional. Es importante reconocer que hay signos que no guardan relación con la nutrición y con la práctica que nosotros tengamos se van a ir reconociendo o ir deslindando, ¿no? Por ejemplo, hay muchos problemas a nivel dermatológico que es por el problema exposición al sol, o hay alergias, ¿no? Que se pueden manifestar a nivel dermatológico y que pueden confundirse con este primer grupo, que es por una deficiencia de algún nutriente. Entonces tenemos que hacer muy bien la indagación para poder decir si es por deficiencia o simplemente fue que coincidió con alguna manifestación exterior y que se puede deslindar, ¿no? Cuando tú le comienzas a dar una alimentación mejorada con donde implique el incremento o el consumo de este nutriente, y si no desaparece con ello, probablemente sea por otro tipo de factores, ¿no? Que se están dando. Entonces, lo que sí vamos a tener en cuenta es que cuando nosotros vamos a ir a una comunidad o cuando veamos a alguna persona en específico, se trate de este grupo de signos clínicos relacionados con la nutrición, porque generalmente están en deficiencia y un grupo que puede estar en exceso, ¿no? Bien, ok, entonces, las deficiencias secundarias a todo ello puede ser factor que esta persona, como en algunos casos vimos que era alcoholismo, ¿no? El uso constante de drogas, donde la alimentación de esas personas es muy, muy deficiente, o el uso de estas drogas, no solamente las sociales, sino también algunos medicamentos pueden producir problemas a nivel del organismo, ¿no? Componentes dietarios, como ya lo habíamos estado conversando en toda la clase, que podemos tener deficiencias de uno o varios nutrientes, porque la alimentación generalmente es monótona, y algunos casos de enfermedades crónicas, donde vamos a tener que, por el hecho de esta enfermedad, definir o disminuir el consumo de alguno o varios nutrientes. Entonces, sí pueden sucederse estas deficiencias secundarias, pero que las vamos a notar inmediatamente porque hay una enfermedad de fondo. Puede interferir con la ingesta, a nivel de absorción, de transporte, utilización o excreción de los nutrientes, ¿no? En cualquiera de estas etapas que nos rige el aparato gastrointestinal, puede haber alguna interferencia a nivel de consumo o de expresión. Bien. ¿Hay limitaciones en el examen físico? Hay limitaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando los estadios recién están en sus inicios, ¿no? Todavía no hay una extrema deficiencia de este nutriente, entonces no se pueden especificar si son producidas de repente por un nutriente o por varios de ellos, y todavía no está instalado, pero no por eso, de acuerdo al régimen dietario o a la anamnesis alimentaria, ya estamos detectando
que hay una deficiencia de algún nutriente, entonces no vamos a esperar a que se manifieste totalmente para recién intervenir, ¿no? Por ejemplo, cuando hay déficit de piridoxina, que su manifestación más frecuente es una seborrea nasolabial, entonces puede ser por la deficiencia de esta vitamina o también por estas otras dos, pero también puede ser un problema a nivel dermatológico. Entonces tendríamos que hacer una anamnesis alimentaria para corroborar, ¿no? Y ver todos los factores que estarían interviniendo en cuanto a la manifestación de estos problemas. Por masticación, por ejemplo, de un producto que es muy a nivel tóxico, o en nosotros el más cercano, cuando se extracta la coca, que las personas también utilizan cal, y eso produce problemas a nivel de labios, ¿no? Porque hay agrietamientos en la comisura de los labios, también hay resequedad y puede producir algunas lesiones. O, por ejemplo, cuando la glositis por deficiencia de ácido fólico, pero que también puede ser por deficiencia de riboflavina y niacina. Entonces tendríamos que ver cuáles de ellas, o las tres, también pueden estar deficiencias que se hayan manifestado, ¿no? Una deficiencia tan fuerte en tiempo o en volumen que ya se esté dando las manifestaciones externas o físicas que podemos rápidamente observar. Bien. Ahora, cuando tenemos factores no nutricionales, que es lo que le estaba comentando, ¿no? Por ejemplo, los efectos climatológicos. Hay personas, cuando estábamos hablando de la fotofobia por deficiencia de vitamina liposolubles, ¿no? La A, la D, la E, ¿cuál era? La fotofobia, ¿por qué vitamina era? La vitamina, licenciada. Ah, muy bien. ¿Sí? Pero si hay una luz brillante, o si mi trabajo es continuamente estar expuesta a luz brillante, entonces ya no tiene nada que ver, ¿no? Específicamente con esa deficiencia, sino es un factor externo, no nutricional, que también esté haciendo o que se manifieste de la misma forma, con un problema a nivel de el efecto de una luz brillante. El polvo, que también hay muchas personas que tienen alergia al polvo y se manifiesta generalmente a nivel dermatológico, y hay muchas deficiencias de vitaminas, como lo vamos a ver en el siguiente cuadro, que se manifiestan a ese nivel, resecando la piel o haciendo erupciones. Lo alejas de ese ambiente donde eliminas el problema, que es el polvo, y la piel nuevamente comienza a estar bien, y no necesariamente fue porque hubo una deficiencia de algún nutriente específico, ¿no? El contacto con el humo, algunas infecciones oculares que podríamos también estar confundiendo con alguna deficiencia específica. Entonces, eso nos da a tener una práctica muy de cerca para poder establecer las probables deficiencias de algunas vitaminas o minerales, básicamente, que podrían estar relacionadas con el aspecto nutricional y diferenciarlas de aquellas que no tienen nada que ver o tienen muy poco que ver con algún problema de deficiencia nutricional. Entonces, eso sí tenemos que... la práctica es lo que nos va a hacer que tengamos esa noción de poder detectar, ¿no?, si hubiera alguna deficiencia. Y por eso les vuelvo a repetir, y tiene que quedar muy en claro, que el diagnóstico nutricional no se puede hacer solamente con uno o con dos valoraciones.
como lo hacen nuestros queridos manos derechas, que son los enfermeros, que son inclusive algunos médicos. Ellos creen que con el peso y la talla ya estamos en condiciones de dar un diagnóstico nutricional. Y lo que estamos haciendo solamente es una valoración, en este caso del ejemplo, una valoración antropométrica, ¿no? Y sí es verdad que nosotros como nutricionistas, muchos de nosotros hemos también cedido el terreno. Y otra de los inconvenientes es que somos también una cantidad mucho menor que el gremio de enfermeros, de médicos, ¿no? Inclusive obstetrizas que también quieren quitarnos un poco la parte de la evaluación de la gestante. Entonces no solamente hay que echarle la culpa porque son muchos más, sino que también nosotros hemos dejado que ellos vayan cubriendo el terreno, ¿no? Entonces sí hay que hacer alianzas estratégicas con ellos, sí hay que hacer alianzas estratégicas, pero no dejar que intervengan en nuestro perfil como nutricionistas. Eso sí es importante, a todo nivel, no solamente en la parte clínica, en la parte comunitaria también, porque por el número tan todavía minoritario, el grupo básico de una atención en un centro de salud no incluye en todos un nutricionista. Y por eso es que cuando salimos a las prácticas preprofesionales, ya otra vez me salgo un poco del tema, pero es importante que también ustedes tengan esa noción, nos requieren, pero así, con brazos abiertos cuando llega un interno en nutrición, porque no hay ese profesional los 5 o 6 días de atención. Bueno, ahora en la etapa de pandemia han modificado todo esto, pero no siempre en todos los centros de salud de todo el país, menos fuera de Lima, hay como parte del grupo básico el nutricionista. Entonces cuando vamos también a hacer nuestros serums, somos muy codiciados como profesionales, porque no existe en todos los centros, ¿no? Entonces es importante sacar también un poco de ventaja de estas deficiencias, no todo es negativo, para poder hacer las intervenciones, ¿no? Entonces, regresando a nuestros signos clínicos, tenemos, ¿no? Que eso lo pueden ya ver en muchas enciclopedias, en muchos textos de medicina, inclusive de nutrición, cómo podemos ir diferenciando las deficiencias, ¿no? Por ejemplo, la primera foto, la A, es una deficiencia de vitamina A, que son las manchas de Bitot, ¿no? Las que estamos viendo a nivel como una espumita, ¿no? Y que también esta deficiencia de vitamina A puede hacer una cirrosis conjuntival, donde ya es mucho más marcado, y miren cómo está la córnea, ¿no? Cómo va a ir, y esto obviamente va a repercutir en la visión adecuada de estas personas. Entonces, ya en la C, que es sigue siendo deficiencia de vitamina A, pero ya en extremo, la queratomalacia, y muchas de estas, si llega al iris del ojo, puede producir ya una ceguera definitiva. Entonces, en muchos de los casos, dependiendo de en qué momento se pueda hacer la observación o se pueda detectar la deficiencia, se puede nuevamente, con unas hiperdosis de vitamina, regresar a regenerar ese tejido. Pero no en todos los casos es así. Gracias a Dios, ya estos casos extremos muy poco se ven, ¿no? Gracias a Dios por el paciente. Mala suerte por nosotros, porque ya no lo podemos ver en vivo y en directo. Yo tuve la oportunidad de ver un caso cuando recién ingresé al Hospital Cayetano, hace 26 años, de una niñita que había venido de la selva, ¿no? Y perdió un ojito. El otro todavía lo pudieron rescatar, porque no, gracias a Dios, no fue en ambos al mismo tiempo.
¿no? Pero era una niñita que solamente era un de ella, pero por razones éticas no se pueden mostrar, ¿no? Esto lo he sacado de un texto y se le daban hiperdosis de vitaminas, porque ya era un caso de cuacholco marasmo bastante definido. La niña era muy irritable, tenía 3 añitos, chiquitita, y lamentablemente perdió un ojito, pues, ¿no? Pero ya con las hiperdosis que se le estaban eh, eh, dando a diario, como parte de la medicina, que le indicaba en las indicaciones médicas, valga la redundancia, pudo recuperarse, y la mamá estaba noche y día ahí con la niña, porque también por su irritabilidad, ¿no? Como consecuencia de la desnutrición, no consumía muchos alimentos. Entonces también teníamos que estar ahí viendo qué tipo de alimentos podíamos complementar para su alimentación. En muchos de estos casos donde la persona no por sí sola no puede consumir, recurrimos a fórmulas enterales, ¿no? A nivel clínico. A nivel comunitario tenemos que estar haciendo seguimientos, ¿no? No le vamos a dar una indicación de la alimentación y hasta el próximo año lo volvemos a visitar, sino que hay que hacer un seguimiento más cercano para poder ver cómo está su estado, ir evaluando para mejorar su alimentación, porque tampoco si necesita este niño para su recuperación o en condiciones normales 2.000 calorías, de pronto no le podamos a poder dar toda la indicación, porque este niño probablemente esté consumiendo 100 o 200 kilocalorías. Entonces tenemos que hacer un seguimiento para mejorar la alimentación progresivamente y llegar a algún momento donde podamos ya indicarle realmente sus necesidades y pueda llevar, ¿no? Y mucha educación alimentaria al entorno de esta persona que tiene esta deficiencia. Entonces es importante la labor del nutricionista desde este punto de vista, que podamos hacer estas indicaciones y progresar de acuerdo a la tolerancia de la persona para poder mejorar su alimentación. En este caso específico son problemas de deficiencia, sí, objetivamente estamos viendo ya que son deficiencias de vitamina A, entonces tenemos que darle, aparte de la medicación, ustedes saben que los medicamentos tampoco no tienen el 100% de biodisponibilidad. Lo que sí tenemos un mayor porcentaje de biodisponibilidad es con los alimentos. Entonces también ayudar, ¿no?, ese tratamiento médico con el tratamiento nutricional. Y de eso se trata, conversarlo, coordinarlo, para poder tener ese acompañamiento, esa suplementación de los alimentos con el tratamiento, en este caso específico, de deficiencias de vitaminas extremas, con el tratamiento medicamentoso que se da, ¿no? Bien, en la figura D, entonces es una deficiencia de riboflavina, ¿no?, donde le estaba comentando la queilosis y la estomatitis angular. Miren los labios, cómo se ven resecos, cuarteados, y lo que es las comisuras de los labios que tiene la estomatitis angular por deficiencia de riboflavina. Pero ya hemos visto que tampoco no es exclusiva de la riboflavina. También tenemos deficiencias de otras vitaminas hidrosolubles que van a causar en mayor o en menor proporción estos signos clínicos. Entonces, si falta una de ellas, probablemente falte la mayoría. ¿Cómo nos vamos a cerciorar de ello? Haciendo un dosaje bioquímico. Entonces tendríamos que ver la forma de que podamos tener todo ello, ¿no? Y tiene mucho que ver ahí sí con la parte económica también, como les comentaba, ¿no? Ahora, si hacemos un estudio, no una investigación para nuestra tesis,
Entonces también ahí cambiaría un poco la cosa porque estaríamos haciendo dosaje específicamente de este tipo de vitaminas en este caso, ¿no? Entonces ahí tendríamos otra visión de estas manifestaciones. También deficiencia riboflavina, la lengua mayenda, ¿no? Miren cómo está esta lengua edematizada, la coloración también es diferente y esto impide que tengamos alimentos normales, ¿no? Vamos a tener que darle una diferenciación en cuanto a darle alimentos triturados, inclusive licuados, porque la lengua está ocupando una mayor parte de la cavidad bucal y no va a permitir inclusive que los dientes puedan hacer el trabajo normal de la masticación. Entonces vamos a tener que indicar, aparte de alimentos que contengan ese nutriente, probablemente también vayamos a tener que indicar el tipo de textura que vaya a tener esta alimentación que estamos sugiriendo. Entonces, en todo eso estamos interviniendo como nutricionistas. Deficiencia de niacina, dermatosis, ¿no? ¿Se acuerdan estábamos hablando de las manifestaciones a nivel de dermatológicos? Y entonces ahí se ve cómo estamos viendo estas manifestaciones de la pelagra, ¿no? Que también son casos extremos, pero que se están dando a nivel del antebrazo. En la figura G hay deficiencia de flúor, ¿no? Es una fluorosis, pero en su etapa inicial, donde se manifiesta con el desmanche de las primeras capas de la dentadura, donde por deficiencia de flúor están ya moteándose las capas de la dentadura. Y por deficiencia de zinc, una dermatosis típica, ¿no? En el comentario nos dicen que esta persona es alcohólica y que ya están en un extremo de deficiencia, ¿no? Ustedes saben que la mayoría de las personas alcohólicas no consumen alimentos o los consumen muy indicado en el texto, ¿no? Enfermedad hemorrágica en el recién nacido, donde este niño por una mala coagulación, ¿no? Donde acá como cofactor tiene hemorragias y muchos médicos al no tener ya un diagnóstico como tal, recién recurren a que se pueda dilucidar con una falta o una deficiencia de alguna vitamina o algún mineral, ¿no? Pero como último recurso. Los médicos actuales, ¿no? Sí le están dando la importancia de también relacionar algún tipo de enfermedad o de relacionar los regímenes alimentarios que sean mucho más acoplados a las deficiencias o a las problemáticas de las personas que están en una situación de enfermedad crónica sobre todo, ¿no? A nivel de comunidad, cuando ya nosotros estamos hablando de una comunidad, no se van a ver mayormente estos problemas de deficiencias ya que lleguen a manifestarse como enfermedad, pero sí podemos ver más bien lo que les comentaba, la intervención en prevención, ¿no? Para poder ver a la población en su totalidad, para que no lleguemos a esos extremos. Entonces, la idea es siempre tener esa idea de prevención y tener a una población, entre comillas, más sana, ¿no? Ustedes, cuando veamos la parte de adulto mayor, ustedes han visto cuando vienen los grupos
de adultos mayores a vacacionar, ¿no? A visitar diferentes países y se ven, pero son adultos mayores independientes, ¿no? Nosotros también ya cada vez tenemos adultos mayores que son más longevos, están llegando a más de 80, probablemente 80 años, pero todavía con muchas dependencias y con muchas comorbilidades, ¿no? Entonces la idea es que lleguen estas personas a ser adultas mayores lo más longevos posible, pero que también tengan esa independencia y que no tengan muchas comorbilidades. ¿Y cómo se logra eso? Haciendo una cultura de prevención. Y para eso estamos nosotros, ¿no? Con la nutrición debería, en su primer momento, siempre ser como una cultura de prevención. Bien, ahora, la figura C, que es la pelagra en su mayor manifestación, ¿no? Es una dermatosis inducida, pero también, digamos que afianzada más por una exposición a la luz solar. Ya de por sí la parte dermatológica está bastante afectada, y si te lo ponen a una exposición solar, esto pues ya va a intensificar el problema, ¿no? En cuanto a la figura D, tenemos una deficiencia de biotina, donde es la misma persona cuando ya se le ha dado la cantidad de dosis que necesitaba o que estaba en deficiencia, ¿no? ¿Qué tenemos acá con respecto al cabello? Miren en ambas figuras, ¿no? De por sí este señor no tiene por la edad probablemente no tenga la gran mayoría de cabello, pero sí existe una gran diferencia cuando vemos ambas figuras. La alopecia, dermatitis, ¿no? A nivel de la piel que se manifiesta, y conjuntivitis. Miren ustedes cómo cambió la figura cuando se le dio la dosis adecuada de la vitamina. El escorbuto, también tenemos una manifestación de una etapa inicial, ya no como lo que antes se manifestaba con hemorragia, sino tenemos acá a nivel dermatológico, pero miren cómo está estas manifestaciones, ¿no? de la piel, y a nivel de circulación de la sangre. Y luego la figura E ya es un escorbuto, pero a nivel inicial, donde ya se están viendo estas petequias, ya se están viendo inclusive con los folículos pilosos, con los vellos, que también hay problemas, pero las manifestaciones son en un inicio. Y estas petequias también se pueden determinar porque puede ser un problema cardiovascular, que no tiene nada que ver con deficiencias de vitaminas, y por eso es que hay que tener mucha práctica en detectar estos signos clínicos, ¿no? La figura G es una hipocalcemia secundaria al agotamiento de magnesio, y la figura H, deficiencia de zinc, donde se ven lesiones en las áreas de presión, ¿no? Los nudillos, generalmente porque por esa deficiencia de la del zinc, se hace mucho más notorio que esas zonas de presión tengan estas manifestaciones, ¿no? Bien, y por último tenemos que tampoco ya, gracias a Dios, no se ve en el Perú, pero extremo, porque hay muchas personas que pueden tomarse una de esos brebajes que elegía y no solamente mal de esófago, sino que son rojos, ¿no? Entonces, si es a nivel que estamos a nivel de utilidad nutriológico, podemos comentar de que puede ser una carencia a nivel de estos micronutrientes que nos están produciendo una o varias de estas manifestaciones a nivel de lengua.
siempre nos lleva a que tenemos deficiencias de varias vitaminas del complejo B. Eso es importante también recalcar. Algunos signos que podríamos tener dudas es que pueden ser papilas hiperémicas o hipertróficas, alguna fisura que puede ser por la ingesta de algún medicamento. Hay lenguas geográficas, ¿no?, que no tienen mucho que ver con las deficiencias de estos micronutrientes, y una lengua pigmentada. Y lo que les decía, lo que no tiene nada que ver con deficiencias es porque se ha hecho una úlcera, una afta, que no necesariamente es por deficiencia de vitaminas. A veces confundimos las aftas que se producen a nivel de la conjuntiva oral por deficiencia de algunos nutrientes con las deficiencias por ingesta de algunos medicamentos o por bebidas muy calientes y que van a producir una pequeña úlcera, pero que pasa el tiempo de la cicatrización y nuevamente vuelve a su normalidad. En cuanto a dientes, los que le estaba comentando, el esmalte moteado, que también lo vimos en la foto, ¿no?, por un problema a nivel de flúor, y las caries que tienen también un problema con el exceso de carbohidratos simples, ¿no? Y normalmente, bueno, ahora sí, que las caries tienen que ver con el exceso de azúcar y bueno, también un efecto de limpieza, ¿no? De lavarse bien los dientes, porque se queda en la cavidad oral este exceso de azúcar, y eso hace que si no tenemos una buena fluorización, esas capas del esmalte dental estén deterioradas, y por ahí comenzamos con el problema de las caries, ¿no? Entonces, en el grupo 2 pueden ser caries, pero por otros motivos, por alguna infección, por otra sintomatología, el desgaste también de este esmalte por el uso, y erosión del esmalte, hipoplasia del esmalte, ¿no? Lo que no tiene nada que ver con deficiencias de micronutrientes sería una mala oclusión, que ya es un problema netamente odontológico. Lo mismo que con las encías, ¿no? Encías esponjosas y sangrantes, que tienen que ver con no solamente con la vitamina C, sino que también con parte de algunas vitaminas del complejo B. Entonces es importante también irlas deslindando para ver qué cosa podría ser. Entonces, ¿cómo vamos a comprobar o corroborar que hay esas deficiencias? Cuando hacemos la anamnesis alimentaria. Y si en la anamnesis alimentaria, más el recordatorio de 24 horas, que deben siempre estar combinadas para tener una mejor visualización de cómo es su alimentación de esta persona, entonces ahí podemos ir detectando que en su día a día no consume este tipo de alimentos, y por lo tanto puede haber una manifestación de su deficiencia porque en su alimentación diaria no está siendo mayormente consumida. Entonces, esa es la importancia de detectar que tenemos estas deficiencias de algún macro o micronutriente. ¿Bien? En cuanto a ojos, seguimos en caras, comenzamos con cabello, seguimos con la cara. En los